Hay algo que muchos padres están viviendo hoy y casi nadie se atreve a decirlo en voz alta. Un día te das cuenta de algo que te golpea por dentro. Tu hijo ya no te escucha. Tú le hablas y parece que hablas con la pared. Tienes que repetir las cosas una y otra vez. Ven a cenar, apaga el celular, recoge tus cosas. Lo repites una vez, lo repites dos veces. Lo repites 5, 10, 15 veces y llega un momento en que sientes cómo la frustración empieza a subir dentro de ti hasta que terminas gritando. Y después del grito llega el silencio. Ese silencio incómodo donde te das cuenta de algo que duele mucho. Tú no querías reaccionar así, pero pasó. Muchos padres viven esto todos los días. Repiten las cosas 10 veces, se desesperan, gritan y después sienten culpa. Empiezan a preguntarse cosas muy duras. ¿Qué estoy haciendo mal? ¿Por qué mi hijo no me hace caso? ¿Por qué antes sí me escuchaba y ahora ya no lo hace? Pero hay algo más profundo que ocurre en ese momento y casi nadie lo dice. Cuando un hijo deja de escuchar a sus padres, muchas veces no es solo un problema de obediencia, es una señal de que algo en la dinámica familiar empezó a romperse. Porque nuestros hijos no solo escuchan palabras, ellos perciben algo más profundo. Perciben la autoridad emocional de los padres, perciben la seguridad de los padres, perciben el orden que existe dentro del hogar. Cuando ese orden empieza a debilitarse, los hijos lo sienten. Y entonces empiezan a aparecer cosas que nos preocupan mucho a nosotros los padres. El niño empieza a ignorar nuestras instrucciones, empieza a responder mal, empieza a desafiarnos, empieza a hacer lo que quiere. Y muchos padres creen que el hijo es rebelde. Pero en la mayoría de los casos, el problema empezó antes. El problema empezó cuando los adultos empezaron a perder algo muy importante, el dominio sobre sí mismos. Porque cuando un padre tiene que repetir todo 10 veces, cuando termina gritando, cuando reacciona desde la frustración, el hijo aprende algo. Aprende que el orden no es firme. Aprende que las reglas dependen del estado emocional del adulto. Aprende que puede empujar los límites. Y con el tiempo, deja de escuchar. Ahora, aquí es donde muchos padres se preocupan de verdad. Porque una cosa es que un niño de 5 años no escuche, pero cuando ese mismo patrón llega a los 10, a los 12, a los 15 años, los problemas crecen muchísimo. Porque un niño que no aprende a escuchar la orientación de la casa, termina buscando la orientación en otros lugares, en sus amigos, en el internet, en los youtubers o en cualquier influencia que aparezca. Por eso tantos padres hoy sienten miedo. Miedo de perder la influencia sobre sus propios hijos. Miedo de no saber cómo recuperar su autoridad. Miedo de estar fallando en algo que es demasiado importante. Y aquí debo decirte algo muy importante. Si estás viviendo esto, no significa que seas un mal padre o una mala madre. Significa que estás enfrentando un problema que millones de familias están viviendo hoy, porque la crianza moderna se ha vuelto extremadamente compleja. Muchos padres intentan resolver estos problemas aprendiendo técnicas para que el niño obedezca, técnicas para disciplinar, técnicas para corregir conductas. Pero el problema de fondo no se resuelve solo con técnicas, porque la crianza no es solo corregir a un niño, la crianza empieza mucho antes, empieza en ti, en el adulto, empieza en tu dominio emocional, empieza en la relación entre tu pareja y tú, y en el matrimonio, y el ejemplo que le das a tus hijos todos los días. Por eso, durante años he trabajado realizando un enfoque distinto para ayudar a las familias. Un enfoque que no solo se basa en corregir niños, sino en formar al adulto, fortalecer el matrimonio y a partir de ahí construir una crianza basada en el ejemplo. A este proceso le llama autodominio, formación fundamental. Porque cuando un adulto se forma, empiezan a cambiar muchas cosas dentro del hogar. La comunicación cambia. La autoridad se fortalece y los hijos empiezan a percibir algo que es fundamental para escuchar a sus padres: orden.
dirección, seguridad. Si quieres entender con más profundidad cómo empezar a aplicar este proceso en tu familia, puedes encontrar la formación completa en el enlace que te he dejado aquí mismo. Porque recuperar la influencia sobre tus hijos no empieza controlándolos más, empieza transformando el liderazgo dentro del hogar. Y cuando eso ocurre, muchas cosas empiezan a cambiar.